macroeconomía realmente es una ciencia social. Entonces, digamos que hay que partir desde allí y ustedes saben perfectamente, pues, que la dividimos en lo que es la micro y la macroeconomía. ¿Para qué? Para que la micro, pues, analice un poco esa distribución de recursos entre los diferentes mercados, es decir, agentes de oferta y demanda, mientras que la macroeconomía, pues, ya adopta como una visión agregada, una visión general de la economía, obteniendo algunas interrelaciones en los distintos sectores de la economía. Entonces, digamos que a partir de eso es súper importante comprender el objeto como tal de cualquier economía al momento de establecer, pues, su sistema económico. Es decir, en este caso, cuando hablamos de un sistema económico, nos referimos a producir bienes y servicios para satisfacer las necesidades de los individuos que lo conforman. Básicamente, ese es el objeto fundamental de un sistema económico. Repito, el objeto fundamental de un sistema económico es producir bienes y servicios para satisfacer necesidades de los individuos que los conforman. Ahora, digamos que como lo veíamos en nuestras primeras clases, las necesidades de los individuos son diferentes: alimentación, vivienda, salud, educación, en fin. Y ahí es donde nosotros empezamos a hablar ya o a traer a colación un poco los conceptos de escasez. De pronto, recordemos por allá cuando hablábamos en la de microeconomía 1, de la escasez, cuando decíamos que la falta de algo, un dinero, un recurso natural, ¿sí? Es decir, es como la imposibilidad de poder tener algo. Entonces, a partir de esos recursos escasos, pues, por llamarlos de alguna manera, nos van a permitir a nosotros entender y comprender que es necesario estipular o estandarizar un sistema económico que dé respuesta a las principales necesidades como tal de los individuos. Entonces, digamos que estos recursos son escasos porque ustedes saben perfectamente, pues, que la economía, por más que quisiéramos, nos queda básicamente o prácticamente imposible poder dar respuesta a todas las necesidades de todo, absolutamente todo el mundo. Entonces, son múltiples las necesidades que nos encontramos y a partir de eso, pues nosotros pues ya estaremos como tomando decisiones al momento de estandarizar y al momento pues de seleccionar las mejores opciones para la población, siempre pensando en un bienestar, por decirlo de alguna forma, siempre pensando en un bienestar social y no en un bienestar individual. Entonces, digamos que ese sistema económico, por eso tiene ese objeto grande o macro objeto en que realmente haya una distribución eficaz y eficiente de esos recursos escasos. ¿Hasta aquí hay alguna duda o alguna pregunta? Perfecto. Entonces, digamos que continuando o en consonancia de lo anterior, es importante también reconocer sobre todo el rol de las actividades económicas. Entonces, si bien es cierto, pues el sistema económico, bien es cierto, el sistema económico maneja una estructura, ¿sí? Para producción de bienes y servicios, pues entonces acá también ya tenemos que traer a colación un poco lo que son los sectores de la economía, ¿sí? Entonces, es decir, hacia dónde vamos a estar enfocándonos, hacia un sector primario, que es la extracción como tal de recursos naturales, ¿sí? Minerales y demás. Hablamos ya de un sector secundario, donde ya estamos hablando de procesos de industrialización, y hablamos de un tercer sector que ya corresponde pues al sector, digamos que de servicios, ¿sí? O de intangibles, por llamarlo de alguna manera. Entonces, digamos, como vemos entonces cómo se va articulando poco a poco lo que es el sistema económico. Entonces, digamos que ya yo tengo un objeto social y a partir de eso, pues ya empiezo a hacer una utilización hacia dónde voy a enfocar mi producción. Listo, su objeto es producir bienes y servicios. Perfecto, hacerlo de manera equitativa, listo. Ahora, dígame en dónde. Y el dónde, pues claramente, digamos que hace referencia sobre todo a los sectores de la economía, como se los estaba manifestando, bien sea el sector primario, el sector secundario o el sector terciario. Entonces, digamos que teniendo en cuenta un poco todo esto, lo básico acá fundamentalmente cuando hablamos de actividades de un sistema económico es la producción. ¿Sí? ¿Por qué la producción? Porque tanto los elementos o lo que se produce dentro del sector primario, es decir, la agricultura, la ganadería, la minería, la pesca y demás,
es realmente producción, es decir, hay una transformación, digamos que para algunos cultivos anuales, transitorios y permanentes, pues van a necesitar riego, van a necesitar algunos químicos, ¿sí? Dependiendo de la tecnificación como tal del campo y las buenas prácticas agrícolas que se estén implementando. Entonces, es muy importante pues que nosotros entendamos sobre todo que cuando hacemos referencia a ese sistema económico, es donde ya vamos a entrar sobre todo como, oiga, listo, voy a hablar de producción, voy a hablar de consumo. Si estoy hablando de producción, pues obviamente tengo que traer a colación lo que es el consumo como tal. Y estas actividades como tal, digamos que podemos tener en cuenta, no sé si recuerdan de pronto por allá en micro, el ciclo de la producción. Sí, entonces recuerden que cuando hablábamos sobre todo de materiales, materia prima, mano de obra, sí, los bienes que se necesitan para la producción eficiente de los diferentes recursos, los bienes de capital, los bienes financieros, sí, entonces teniendo en cuenta como todos esos sectores productivos, vuelvo y repito, hablamos sobre todo de que la economía se divide en diferentes sectores productivos, como lo es el sector primario. Vuelvo y repito, abarca todas las actividades principalmente con la transformación, con la explotación de los recursos naturales, agricultura, ganadería, industria y extracción de minerales.